Bien, sean bienvenidos a este nuevo video, continuando con nuestro tema de estructuras de datos, en esta ocasión siguiendo con el avance sobre la lista de doble enlace. Anteriormente ya habíamos mencionado un poco la introducción y cómo se puede llegar a definir esta estructura, que va a emplear lo que vendría a ser nodos de doble enlace. Estos nodos de doble enlace nos van a permitir almacenar el dato, conocer quién es el siguiente nodo y conocer quién era el anterior nodo. Entonces ahora más información que nos provee. Habíamos establecido de que para entrar en la categoría de lista debería cumplir ciertos métodos mínimos, ¿no? Esos de acá los hemos definido en nuestra interface lista, ¿no? Como vemos acá. Por lo tanto, todo esto me lo voy a copiar. Acá nuestra lista de doble enlace, para considerarse una lista, debería implementar todos aquellos métodos que vienen desde la interface lista. El boolean vacía, que de momento voy a decir que retorne false porque no sé qué cosa va a hacer. El insertar, que tampoco sé qué cosa va a hacer. El insertar dado una posición, que tampoco sé qué va a hacer. El eliminar, que puedo decir que retorne null de momento, porque no sé qué va a hacer. El acceder, lo mismo, porque no sé qué cosa va a hacer. Return null. Y el longitud puedo decir que retorne -1. Listo, entonces hasta ahí estaría compilando, pero obviamente pues esto de acá no es interesante, ¿no? Ni siquiera va a funcionar. ¿Qué es lo que podríamos decir? Empezaremos por el primer método, ¿no? Saber si la lista está vacía. Para saber si la lista está vacía, consideraremos dos posibles casos para este método. Que la lista tenga por lo menos un elemento y que la lista no tenga ninguno, ¿no? Entonces, si yo tengo una lista que ni un elemento tiene, si ejecuto el método vacía me debería devolver true. ¿Por qué? Porque no hay ningún elemento. Si tuviera una segunda lista, pero esta vez con 3 elementos, no, ahí está visualmente, nosotros podemos observarlo. Si ejecuto el método vacía debería decirme false. Ahora, ¿cómo es que yo puedo conocer eso, ¿no? Consideremos la información que conoce nuestra lista, es decir, qué datos posee toda lista que me puedan servir a mí para saber si está vacía o no, en este caso nuestra lista, ¿no? Un poco redundante, pero tenemos que hablar del único dato, ¿no? Que de momento el único dato que conoce mi lista, que es este, es el nodo inicial. Y ya que en nuestra interpretación el nodo inicial al principio será null, ¿a qué nos referimos con esto? De que en nuestro constructor hemos dicho, como en un principio la lista no va a tener elementos, pues el nodo no requiere guardar ninguna información, por lo tanto es nulo. Así que, según nuestra interpretación, el nodo inicial al principio será null, debido a que no se almacenó ningún elemento en nuestra lista. Esa será la condición que debamos manejar para saber si la lista se encuentra vacía o si contiene al menos un elemento. ¿Cómo sería esto en código? Ya lo hemos visto con el tema de las listas de simple enlace. Yo tengo que devolver una respuesta boolean. Retorno la respuesta. ¿Y aquí qué digo? Como en un primer momento mi lista, mi nodo inicial, el nodo inicial de mi lista, no contiene información, eso significa que no estoy almacenando nada. Por lo tanto, la lista estaría vacía. Así que digo, si el inicio no contiene información, mi respuesta va a ser true. Caso contrario, mi respuesta sería false. ¿Correcto? Entonces, nuevamente vamos a hacer pruebas. Venimos acá. Voy a crear una clase test. Esto por si acaso, si a alguno no le sale esta opción de Create Test Class, lo que tendrían que hacer es ir a herramientas o tools, preferencias, interface y show unit testing tools, ¿no? Este de acá.
Una vez que lo tengan activado, les va a salir estas opciones a este costado y ya van a poder ejecutar lo que vendría a ser la creación de una clase directamente, ¿no? Igual lo pueden hacer manualmente creando la nueva clase y poniéndole unit test, ¿no? ¿Qué va a suceder acá? Yo tengo que plantear aquí todas aquellas pruebas necesarias para validar este nuevo método que he definido, ¿no? Que es el vacío. Entonces, @test public void. Aquí recuerden la forma en la que nosotros lo estamos nombrando. No es obligatoria, no es un estándar, pero sí me permite tener un poquito más de organización a la hora de revisar, ¿no? Mis pruebas. Entonces, ¿qué método voy a probar? Vacía. ¿Qué escenario voy a probar? Que una lista de doble enlace con una lista de doble enlace vacía. ¿Y qué resultado me debería devolver? Un true. Entonces yo acá voy a generar una lista de doble enlace de enteros que va a ser L1, una nueva lista de doble enlace. Y bueno, recuerden, los tests necesitan una primera parte que es donde inicializan todos aquellos datos que van a necesitar. Una segunda parte que es donde ejecutan todos aquellos métodos para representar este escenario. En este caso yo no tengo que ejecutar ningún método. Y el tercer escenario que sería la afirmación, ¿no? Hacer equals. ¿Y qué es lo que yo estoy esperando? Un true. Esa sería mi respuesta esperada. Y mi respuesta obtenida, donde la voy a obtener, ¿no? Del método vacío. Entonces compilamos y listo. Entonces, si lo pruebo, me sale que es correcto. Acá nos venimos. Entonces esto de acá, si nos ponemos a revisar, igual que como sucedía en la lista de simple enlace, no es tan interesante, ¿no? Porque estoy generando varias líneas de código para simplemente hacer una condición. Cuando ya esta condición me retorna una respuesta booleana. Entonces es como decir, si esto es true, pues true. Si esto es false, pues false, ¿no? Entonces todo esto se puede resumir a decir return si ini es null. Entonces, como he hecho una nueva modificación, los tests, si estaría correcto, no deberían alterarse. Entonces, correcto. Esta sería la implementación, un poco larga, ¿no? Considerando de que si el inicio no tiene información, pues la lista estaría vacía. Caso contrario, pues false. Resumiéndola más, pues lo único que nos interesaría es decir si ini es nulo. Y ahí ya se encuentra mi respuesta. Nos vamos al siguiente método, inserción al final de la lista. Se tiene que considerar los posibles casos para la inserción de un dato. Que la lista esté vacía, en cuyo caso el dato ingresado será el primer elemento. Que la lista por lo menos tenga por lo menos un elemento, por lo que se tendrá que buscar el último elemento para añadirlo. ¿Cómo nosotros podríamos decir que funciona todo esto? Establecemos un primer caso, ¿no? Si la lista está vacía, solo se tendrá que crear el nuevo nodo y guardar el elemento. Entonces, mi lista, como ya estábamos hablando en el método anterior, decimos que en un primer momento el inicio no tiene información, es decir, guarda un null. ¿Qué sucede si yo quiero insertar un dato? Por ejemplo, el 5. Entonces, si yo inserto el 5, lo que debería hacer es generar un nuevo nodo, ¿no? Un nuevo nodo, y este nodo, pues, como no tiene un anterior, apunta al null, y como es el primer dato, no tiene un siguiente, por lo tanto, también apunta al null. ¿Cómo nosotros podríamos poner todo esto en código? Digo, ¿dónde está el insertar? Acá. Entonces, si mi lista está vacía, yo tengo que por lo menos crear el nodo inicial, ¿no? Volver ese nuevo nodo en el nodo inicial. Entonces, si la lista está vacía, mi inicio, ¿qué va a ser? Un nuevo nodo de doble enlace con este dato. Y listo. Entonces, ¿qué va a suceder ahora?
ya puedo insertar, por lo tanto puedo hacer una validación con un segundo test. Entonces, una lista de doble enlace con un elemento. Entonces esto de acá me debería devolver false. Listo. Esto de acá me debe devolver false. Tengo que preparar el escenario, insertar el 5. Compilamos y compilar. Entonces, si yo ejecuto esto, me debería salir todo correcto, ¿sí? ¿Dónde está? Esto de acá, sí, listo. Solo quería ver si lo había nombrado bien, ¿no? Entonces, voy a probar el método vacía. Mi escenario que va a ser una lista con un elemento. Y me debería devolver false, ¿no? Entonces, el insertar por lo menos, si es el primer elemento, ya estamos viendo que funciona. ¿Qué pasaría en el segundo caso? Acá, bueno, ya vemos el código. ¿Qué pasaría en el segundo caso? Tenemos que decir, si la lista contiene por lo menos un elemento, el dato tiene que añadirse al final de la lista. Por lo tanto, se tendrá que avanzar siguiendo los enlaces hasta que se llegue al nodo final, cuyo siguiente es null. Se tiene que hacer un proceso iterativo para poder acceder hasta el último nodo, ya sea recursivo o mediante un ciclo while. ¿Qué pasa? Si yo tengo una lista, por ejemplo en este caso una lista con 3 elementos, y yo quiero insertar el 8, ¿no? Un cuarto elemento. ¿Qué hago? Genero el nuevo nodo y me genero un actual. Este actual, como habíamos dicho anteriormente con las listas de simple enlace, al ser una estructura lineal tiene que empezar desde un punto, por lo tanto tiene que empezar desde el inicio. Entonces pregunto, y este dato 5, el nodo 5, ¿eres el último de la lista? Me va a decir que no. ¿Por qué? Porque su siguiente apunta a otro nodo. Entonces me vengo acá, sigo el enlace y pregunto, nodo 6, ¿tú eres el último? No. ¿Por qué? Porque tiene un enlace hacia un siguiente nodo. Me vengo acá, nodo 7, ¿tú eres el último? Sí. ¿Por qué? Porque mi siguiente apunta al null, así que no tengo que hacer nada. Así que mediante algún tipo de modificación tendría que decir que su siguiente quién va a ser, el nodo 8, generando esta conexión. Y acá quiero que vean esto de acá. El 7 se conectaba al null. De alguna forma yo tengo que volverlo en 8. Y el 8 acá genera un segundo enlace que le va a permitir conectarse con el 7 también. ¿Cómo puedo hacer yo eso en código? Tendría que decir un else y genero un nodo actual que va a empezar desde el inicio, ¿no? Mi búsqueda tiene que empezar desde algún punto, ¿no? ¿Y cuál es el único punto que conozco? Pues el inicio. Hago un ciclo y digo, mientras el nodo que esté revisando su siguiente no apunte al null, lo que yo tendría que hacer es avanzar. Entonces actual se va a reemplazar con el siguiente de actual. Una vez que termine ese ciclo, estoy totalmente seguro de que actual contiene el último nodo. Por lo tanto, genero acá el nuevo nodo con el dato y, como habíamos visto en el tema de la lista de simple enlace, tengo que conectar este que vendría a ser el último nodo con el nuevo. Entonces, actual.get siguiente, nuevo. Digo set siguiente, perdón. Set siguiente. Pero esta vez hay un segundo enlace. Entonces, nuevo, set anterior, actual. Y con eso estaríamos conectando correctamente este nuevo nodo. Esta sería la versión iterativa, ¿no? Usando un ciclo while. Bueno, las dos son iterativas, pero esta es usando un ciclo while. ¿Qué pasa si nosotros quisiéramos usar un ciclo recursivo? Entonces, nodo de doble enlace t. No, bueno, en este caso tendría que decir que lo vaya a insertar el dato
empezando su búsqueda desde el inicio. Private void insertar un dato usando un nodo actual como información auxiliar, ¿no? Entonces yo digo, si justo el nodo que estoy revisando su siguiente es null, es decir, estoy parado en el último nodo, si se da esa casualidad, pues lo que yo tendría que hacer es generar el nodo nuevo con el dato y realizar la conexión. Entonces, actual, tu siguiente ahora va a ser el nuevo nodo. Y nuevo, tu anterior ahora va a ser actual. Caso contrario, caso recursivo, tendría que tratar de insertar el dato, pero esta vez probando suerte con el siguiente nodo, ¿no? Sería una forma de avanzar. Entonces, mi caso base, ¿qué sería? Que yo haya llegado al último nodo, ¿no? El que apunta al null. Caso recursivo, si todavía no he llegado al último nodo, tengo que seguir avanzando. Bien, eso sería todo por este video. En el siguiente vamos a hacer las pruebas correspondientes para validar este método. Muchas gracias por ver y hasta luego.